Vamos a resolver otro ejercicio de estructura pasiva de dos terminales y el enunciado dice de la siguiente estructura eléctrica determinar el valor de la admitancia total, nada más. Tenemos aquí la estructura eléctrica y lo primero es que hay que ubicar qué unidades nos dan. En este caso no nos da ninguna unidad para ni uno de los elementos que tiene la estructura eléctrica, entonces nos enfocamos en los capacitores y las bobinas. Y siempre que un capacitor ya tenga el imaginario o la bobina también ya tenga el imaginario, pues entonces nos fijamos en su signo y cuando un capacitor ya es un número complejo imaginario y es positivo, es una admitancia. Entonces habría que observar la bobina y la bobina, siempre que tenga el imaginario, debe de ser negativo porque eso nos indica que es una admitancia. Y como no se pueden combinar impedancias con admitancias, pues damos por un hecho que este elemento, aunque no tiene unidades, debe de ser una conductancia para poderlo resolver. Solamente que nos dieran lo contrario, que dijéramos, pues entonces tendríamos que ver qué habría que hacer, sacarle el inverso para trabajar con admitancias. Pero si no nos dan unidades, significa que todos son lo mismo y si estamos identificando que el capacitor es positivo con el número imaginario, debe ser una admitancia. La bobina es negativa, cuando ya tiene el número imaginario, entonces es una admitancia, pues este debe de ser también una admitancia, que le llamamos conductancia. Habría que verificar todos los capacitores y todas las bobinas. Entonces, en este caso, el capacitor vale 12i, es positivo, es una admitancia. La bobina vale menos 12i, es negativa, es una admitancia. Esta bobina vale menos 9i, también es una admitancia porque es negativa. Este es un capacitor, vale 10i, es positivo, es admitancia. Esta bobina vale menos 15i, es una admitancia. Esta bobina vale menos 12i, es una admitancia. Y este capacitor es 22i, es positivo, es una admitancia. Y damos por hecho que esta es una conductancia de 12, una conductancia de 20 y una conductancia de 20 también. Entonces, aquí el circuito ya nos lo dieron transformado como admitancias. Y cada vez que nos los den transformado como admitancias, vamos a tener que hacer un ajuste. Si ustedes recuerdan del primer ejercicio, que fue el que se hizo todo completo, cuando se calculaban las admitancias se regresaba al mismo valor que las inductancias. ¿Qué significaba? Que si a mí me dan una admitancia mutua negativa, voy a tener que asignar sentidos para que siga siendo negativa. Si me dan una admitancia mutua positiva, voy a tener que asignar sentidos para que siga siendo positiva esa admitancia. Entonces, en este caso, vamos a asignar sentidos para que se siga cumpliendo el signo que tiene cada uno de los elementos. Y empezamos por asignar sentido y además vamos agrupando en cajones de admitancia. Recuerden que un cajón de admitancia máximo puede tener 3 elementos y todos diferentes. ¿Qué significa? Que debe de tener una conductancia, un capacitor y una bobina. Solamente, no podemos agregar más. Podría tener menos, pero no más. Entonces, en este caso, consideramos estos 3 elementos, asignamos el sentido hacia abajo y le vamos a llamar el elemento 1. ¿Por qué hacia abajo? Porque si yo ya estuviera trabajando con nodos, este sería un nodo independiente, mi base. Por lo tanto, la dirección de mi corriente, para no tener problemas al momento de resolverlo, siempre debe de ir del nodo independiente al nodo base. Aquí este sería mi elemento 2. ¿Cuál es el detalle? Que el que esté entre dos nodos no nos importa su dirección, pero como aquí nos están diciendo que la admitancia mutua es negativa y ya se estableció esta dirección que está entrando por la marca, ya les mencioné que al seguir la corriente, esta primero toca la marca y después la bobina, por eso decimos que entra por la marca. Para que sea negativa, la corriente en esta bobina debe de salir por la marca y para que salga por la marca debe de tener esta dirección, es decir, hacia la derecha. ¿Por qué? Porque mi corriente cuando yo la recorra primero llega a la bobina y después a la marca de polaridad. Por eso decimos que sale por la marca. Está entrando y está saliendo por la marca de polaridad y está saliendo por la marca de polaridad. Este es negativo. Yo ya no puedo mover este sentido. Voy a asignarle este, que sería mi bobina 3. Si alguno de los acoplamientos que ya tengo y que me están diciendo cómo son no se cumpliera, quiere decir que ese ejercicio o lo resolvieron mal o una marca de polaridad al transcribirlo estuvo mal y habría que corregir o verificar cuál es el detalle. Siempre se deben de cumplir todos los acoplamientos sin volver a modificar
los sentidos. En este caso, doy el sentido hacia abajo. ¿Por qué? Porque aquí estaría mi nodo y aquí está mi nodo base a su momento, entonces es hacia abajo. Y verificamos la corriente de este elemento. Ya habíamos quedado que sale por la marca. Para que este sea positivo debe de salir también por la marca. Y lo checamos y se puede ver que la corriente primero llega a la bobina y después toca la marca de polaridad. Sale también por la marca. Como sale por la marca y sale por la marca, este es positivo. Este se debe de cumplir ya con los sentidos que están asignados. La corriente está entrando por la marca, es negativo. En este caso, este es negativo. Lo que vamos a verificar es si queda negativo. La corriente entra por la marca y la corriente sale por la marca. Efectivamente quedó negativo. Yo ya no puedo modificar este sentido, me queda este, y el acoplamiento que hay que considerar es el de menos 5i, que sería el de aquí y acá. A este elemento le vamos a llamar 4, y entonces, como el sentido que asignamos me está diciendo que sale por la marca, para que sea negativo debe de entrar por la marca. Y su dirección sería esta, para que pueda entrar por la marca, y ese es mi elemento 4. Entonces, ya tenemos el acoplamiento 3-4. Es negativo, la corriente está saliendo por la marca y la corriente está entrando por la marca. Ya no se puede mover ninguno, habría que seguir este, ya sea que nos enfoquemos primero en menos 4i o nos enfoquemos primero en 6i. Como es más cercano el de 6i, mi corriente está entrando por la marca. Para que este quede positivo debe de entrar también por la marca y la dirección debe de ser hacia abajo. Sería mi elemento 5 y entonces está entrando por la marca. Ya nada más este se debe de verificar. En este caso nos quedó negativo. Si no diera negativo tenemos un error. En este caso la corriente está saliendo por la marca y la corriente está entrando por la marca. En negativo todo se cumple. Nos queda un elemento que es este de 10i que está solo. Podemos asignar el sentido hacia donde sea. Lo asignamos hacia la derecha y ese es mi elemento 6. Entonces, al mismo tiempo que estamos asignando sentidos a los elementos, estamos agrupando en cajones. Este cajón va a tener 3 elementos, este cajón 3 elementos, este cajón un solo elemento, este cajón un elemento, este 3 elementos y este un elemento. ¿Qué hacemos ahora? Otro detalle, tampoco nos están dando la frecuencia de trabajo, primero porque ya está transformado en admitancia y segundo porque nada más nos pidieron la admitancia total, que se va a quedar con un número complejo, con parte real y parte imaginaria, o podría tener nada más parte real o podría tener nada más parte imaginaria. Entonces, como no hay que hacer otro cálculo de más, por eso es que aunque no nos dieron la frecuencia de trabajo, no la necesitamos. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar en cajones de admitancias de acuerdo a la numeración que dimos, y entonces se tiene la admitancia 1, quedamos que va a tener 3 elementos, hay que sumarlos con su respectivo signo. Decimos que es 20 más 12i menos 12i, que es lo que vale mi conductancia, mi capacitor y mi bobina. Esto nos da un resultado de 20 siemens. Mi admitancia 2, de nuevo son 3 elementos, hay que sumarlos, y sería 12 más 18i menos 10i, y tenemos que es una conductancia, un capacitor y una bobina, y al sumarlo nos queda 12 más 8i. La admitancia 3 es solamente una bobina, sustituimos el dato y es menos 9i. La admitancia 4 es solo una bobina, sustituimos su valor y es menos 15i. La admitancia 5 son 3 elementos, que es una conductancia, un capacitor y una bobina, hay que sumarlos y eso va a ser, sustituyendo sus valores, tenemos que es 20 más 22i menos 12i, nos queda 20 más 10i siemens. Y por último, la admitancia 6, que es un capacitor y vale 10i y son siemens. Y además habría que entonces escribir cuánto vale cada una de las admitancias mutuas. Ya le podemos dar nombre porque ya tiene cada uno un número. Entonces, la que tenemos aquí, que sería ahora entre la bobina 1 y 2, sería mi admitancia 1, 2, vale menos 5i. La que tenemos acá, que quedaría entre mi elemento 1 y el 3, sería mi admitancia 1, 3 y vale menos 3i. La admitancia que tenemos aquí, que sería del elemento 2 con el 3, vale 6i. Después tenemos el 3 con el 4, que es este elemento, vale menos 5i. Tenemos después el elemento 3 acoplado con el 5, este sería mi acoplamiento, que vale menos 4i. Por último, el 4, 5, que es 6i.
Entonces ya tenemos ubicado los cajones de admitancias, ya tenemos en cuánto vale cada uno de los cajones de admitancias que se escogieron, perdón, y cuánto vale cada una de las admitancias mutuas de acuerdo a la numeración que se dio. Ya tenemos todo eso y entonces lo que hay que hacer es proceder a volver a escribir el circuito como cajones de admitancias y posteriormente aplicar el método para calcular las admitancias propias y mutuas de los nodos para poder aplicar la ecuación general y obtener la admitancia total.